Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes, queridas mamitas, queridos papitos de tercero de primaria? Espero que estén muy bien en casita, siempre cuidándonos, ¿no es cierto?, por esta pandemia que aún no acaba, ¿ya, chicos? El día de hoy nos toca el curso de personal social, ¿ya? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la religión en el virreinato. Ustedes saben que antiguamente los incas, ¿no es cierto?, adoraban a muchos dioses, ¿no es cierto? Adoraban a muchos dioses, chicos? Por eso ellos, ¿no es cierto?, cuando conquistaron los españoles, a los incas, ¿no es cierto?, cuando ellos vinieron aquí a nuestra tierra, a nuestro Perú, a conquistarnos, ellos trajeron, ¿no es cierto?, la religión católica, ¿no es cierto? Ellos trajeron la Biblia, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un poquito sobre eso, ¿ya, chicos? Sobre ese tema. Dice, la religión en el virreinato, ¿ya, chicos? Se implantó la religión católica, ¿ven? Tuvo como característica principal la irrupción del catolicismo sobre la religión y cosmovisión incaica, ¿no es cierto?, que es la manera de ver o interpretar el mundo, chicos, ya sea por imposición, ¿no es cierto?, porque a los incas, acuérdense que ellos no creían, ¿no es cierto?, en lo que les decía los españoles, ignoraban lo que era la Biblia, lo que era la religión católica, ¿no es cierto? Por eso es que a ellos prácticamente, ¿no es cierto?, le impusieron, ¿no es cierto?, la religión católica para que ellos creyesen en eso, chicos. Luego dice organización religiosa. La iglesia en el Perú comenzó a institucionalizarse en el año de 1541, chicos, en esa época. Se creó el obispado de Lima en 1541. Ya saben que los obispos son los sucesores de los discípulos, ¿no es cierto? Que ellos, ya saben ustedes que los discípulos, ¿no?, antiguamente, ellos fueron los que escribieron la Biblia, ¿no es cierto? Todos los acontecimientos realizados de Jesús y lo que vino antes y después del nacimiento de Jesús, todo está en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, los sucesores son los obispos, ¿no?, los sacerdotes, ¿no es cierto?, el padre que está en la iglesia, chicos. El primer obispo de Lima fue Fray Jerónimo de Loaiza, chicos, Fray Jerónimo de Loaiza, no se olviden. Ahora vamos a ver las características, dice. A, Perú, un pueblo de dioses, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, como les mencioné anteriormente, que los incas no solamente creían en un dios, sino creían en muchos dioses. Por eso se les decía que eran politeístas, ¿no es cierto? Ellos no creían en un solo dios, creían en el sol, su dios era el sol, el dios Huiracocha, ¿no es cierto? Muchos otros dioses, chicos. Dice, los conquistadores españoles encontraron en el Perú un pueblo donde lo religioso era fundamental, ¿ya? Era un mundo sacralizado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son algunas costumbres de ritos que ellos hacían, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían otra manera de ver la religión, no como la de los españoles, como la religión católica que hoy en día nosotros conocemos, ¿no es cierto? Ellos desconocían la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, lo religioso era fundamental, era un mundo sacralizado que los cerros, las fuentes tenían un contenido sobrenatural, ¿no es cierto?, de todo lo que ocurría, ¿no?, en la historia de los incas, chicos. Luego sigue B, la evangelización católica, ¿no es cierto?, sobre el mundo inca ya constituido, ya establecido, con sus dioses, advino la ola de la evangelización católica, ¿no? Es ahí ya que cuando se comenzó a hablarles, a que ellos entiendan y creyesen, ¿no es cierto?, en nuestra religión católica, ¿no es cierto, chicos? Luego viene la C, que es la extirpación de idolatrías, ¿no es cierto? Tenían como objetivo destruirla como visión andina del sistema de creencias y los valores ancestrales andinos en busca de una evangelización completa, ¿no es cierto? Ustedes saben que como ellos, los incas, antiguamente adoraban a muchos dioses,
Ellos lo idolatraban, ¿no es cierto? Creían tanto en ese Dios, ¿no? Que a veces era un objeto que tenían ahí, ¿no es cierto? Entonces lo idolatraban, creían, oraban, le ofrecían ofrendas, incluso rituales, ¿no? Matando de repente animales y muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Que antiguamente pasaban en la historia de los incas. ¿Ya, chicos? Entonces, es así como la religión en el virreinato, ¿no es cierto? Los españoles cuando vinieron a conquistar a nuestros incas, y no solamente aquí en Perú, también conquistaron muchos otros países, ¿no es cierto? Entonces es así que los españoles finalmente impusieron, ¿no es cierto?, lo que es la religión católica, ¿sí? Ya estaba entendible, ahora viene la actividad, ¿no es cierto? Dice, responde. Van a responder 4 preguntas que he dejado aquí. La 1 dice, ¿cómo era la religión de los incas antes de la llegada de los españoles? ¿No es cierto? Ya lo hemos conversado, lo hemos hablado, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Que ellos creían en muchos dioses. Por eso se les llamaba, ¿cómo se les llamaba cuando creían en muchos dioses? Ya, eso lo van a poner aquí. ¿Ya, chicos? Luego dice 2, ¿cuál fue la característica principal de la religión en el virreinato? También lo mencioné, también lo colocan ahí la respuesta. Luego 3, ¿quién fue el primer obispo de Lima? También lo terminan de completar. Y por último, ¿en qué año se creó el obispado de Lima? También lo escriben ahí la respuesta correcta. Y por último, vamos a ilustrar sobre el tema. Nos van a buscar imágenes sobre la religión en el virreinato, ¿no? De cómo fue la religión en el virreinato. Ya, chicos, espero que hayan entendido la clase. Cuídense mucho, los quiero y nos vemos la próxima.